Hola a todos, en este video estamos viendo el capítulo 6 del sistema verbal. Y les dije hace mucho tiempo que los capítulos 6 a 9 sobre los verbos iba a ser la parte más difícil del hebreo. Y si no lo han visto, lo van a ver. Yo creo que todo esto que vamos a ver en estos capítulos realmente es la parte más difícil del hebreo, pero con el estudio lo pueden entender y aplicar también en sus estudios. En este capítulo 6 estamos viendo un vistazo general del sistema verbal. Entonces realmente no vamos a entrar en las formas exactamente. Vamos a ver algunos ejemplos y la enseñanza básica del sistema verbal, pero no vamos a ver los verbos todavía. Él menciona aquí, el autor, desde el principio, que no es necesario memorizar toda esta información o reconocer todas las formas que él va a presentar en este capítulo, sino comprender los conceptos. Eso es lo más importante por ahora, tratar de entender los conceptos de la gramática del sistema verbal. Y también menciona que es normal que uno no comprenda toda la información la primera vez que lea este capítulo. Entonces es recomendable leer varias veces este capítulo, incluyendo una vez después de estudiar el resto de los verbos que vamos a ver en los capítulos 7 y 9. Después de esos capítulos, si volvemos a leer o ver este video, vamos a entender más cosas de esos capítulos 7 a 9. Por ahora esta es teoría nada más. Luego vamos a ver la práctica de los temas que vemos en este capítulo. Para empezar, ¿qué es un verbo? Un verbo, en español y también en hebreo, es la palabra que expresa una acción o establecer en la oración. Es una acción o un estado de ser. Y tenemos algunos ejemplos aquí: hacer, estudiar, ir. También que expresa estado de ser, estar, ser, parecer. Y cada verbo individual puede conjugarse para transmitir diferentes ideas verbales. El verbo hacer, por ejemplo, tenemos varias formas. Hizo, que es pretérito; hacer, el infinitivo; haga, subjuntivo; haciendo, el participio presente; haz, un mandato; y harás, futuro. Todas esas ideas vienen del mismo verbo, hacer. Y es igual en hebreo. Vamos a ver que existen varias formas para transmitir diferentes ideas. En hebreo, él menciona aquí, hay dos grupos generales de verbos: predicativos y copulativos. Los predicativos expresan una acción, son los verbos que llamamos a veces verbos activos. Expresan una acción, algún movimiento, normalmente del sujeto. Y pueden tener un complemento. Si son transitivos, van a tener un complemento. O si son intransitivos, entonces no tienen complemento, pero siguen siendo verbos activos. Y vamos a ver un ejemplo en un momento. Los copulativos solo describen el estado del sujeto y no llevan objetos. Puede tener un predicativo, renombrar el sujeto, pero no va a tener un objeto o un complemento directo. Y en español tenemos los verbos ser, estar y parecer, que son verbos copulativos. Algunos ejemplos aquí en esta tablita. Predicativos de los verbos transitivos. Tenemos este ejemplo: pegó la pelota. Una persona aquí está actuando como sujeto. Pegó es el verbo y la pelota aquí el complemento directo que recibe la acción del verbo. Un verbo predicativo intransitivo, que es un verbo activo, pero que no tiene un complemento directo. Descansó. Con este verbo descansar nunca vamos a tener un complemento directo. Simplemente es un verbo intransitivo, pero sigue siendo activo. Y un verbo copulativo es glorioso. Aquí simplemente nos da una característica de una persona o cosa. La forma del verbo en hebreo. En hebreo tenemos
normalmente tres consonantes que llamamos radicales que forman la base de los verbos. Tenemos un ejemplo de un verbo aquí, diver, que primero es dalet, segundo bet y tercero resh. Y entonces esos vamos a llamar radicales, que son las tres consonantes que forman la base o la raíz del verbo. Ahora las partes del verbo. Vamos a ver que en hebreo sí hay poquita diferencia en las partes del verbo. En español tenemos 5 partes que son persona, número, tiempo, modo y aspecto. Y hebreo también tiene persona y número, pero los otros elementos van a ser un poco diferentes. Y lo vamos a ver en un momento. Aparte de eso, algo que los hace más difícil, también pueden presentar prefijos y sufijos. Y entonces se complica la cosa un poco más. Entonces sí son un poco diferentes de los verbos en español. Vamos a empezar con la parte más fácil, que es persona, género y número. Persona, género y número. Y existen, como en español también, verbos personales e impersonales. Verbos personales son los verbos que tienen persona. Muy difícil, ¿no? Persona y número. Y típicamente género también. En hebreo, esos serían mayormente los verbos indicativos e imperativos. Los verbos impersonales son los verbos que no presentan persona o número. Y son los infinitivos y los participios que no presentan una persona o número en su forma. La persona es como esperaríamos, es de primera, segunda o tercera persona. En primera persona, unos ejemplos en español con hacer. Yo hago, primera persona singular. Nosotros hacemos, primera persona plural. En segunda persona tenemos tú haces, en singular, y vosotros hacéis, en plural. Tercera persona, él o ella hace, ellos o ellas hacen. Es persona, muy fácil, igual al español. Género, aquí tenemos una distinción. Hebreo es distinto en este aspecto del género, porque los verbos personales de segunda y tercera persona tienen una forma distinta que demuestra su género. Algo interesante. En español el verbo habló, por ejemplo, del pretérito, no nos dice el género del sujeto. Habló puede ser él o ella. No importa, tiene la misma forma, pero en hebreo tiene una forma distinta para él y para ella. 3ms, tercera persona masculino singular, tenemos esta forma, diver, y tercera persona femenino singular, diberá, diberá. Entonces una forma distinta lo vamos a traducir igual al verbo, pero con el entendimiento que el primero es masculino y el segundo es femenino. Entonces, si no incluye un pronombre o un nombre propio, tenemos que suplir eso para indicar el género del verbo, él o ella. Es un aspecto distinto. El número es exactamente como esperaríamos del español. Puede ser singular o plural. No muy difícil. Si han estudiado la gramática del español o griego, cualquier otro idioma, singular y plural, son las dos opciones del número. Y ahora llegamos a la parte que es diferente. Los temas verbales. Vamos a usar la palabra tema para referirnos a algo específico aquí en hebreo. Los temas verbales son los distintos patrones o sistemas de vocales y afijos que comunican simultáneamente la voz del verbo y el tipo de su acción.
La voz del verbo puede ser activa, media o pasiva. Si es activa, el sujeto normalmente está haciendo la acción. Si es voz media, muchas veces va a ser reflexiva o el sujeto es afectado por el verbo de alguna manera. Y en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción directamente. Y el tipo de acción refiere a si es simple, intensivo o causativo. Y aquí nos da un ejemplo con el verbo romper. Simple sería simplemente romper. Intensivo sería estrellar en pedazos. Y causativo causó que se rompiera. Entonces es la diferencia en el tipo de la acción. Y vamos a ver eso en los temas que vamos a ver en un momento. En resumen, él menciona aquí cada tema verbal es la combinación de una voz activa, media o pasiva, y un tipo de acción, simple, intensivo o causativo. Antes de entrar en los verbos, él menciona aquí es importante ver la relación entre los temas verbales y la raíz. La raíz no solamente tenemos con los verbos, sino también afecta en los sustantivos, porque muchas veces vamos a ver que tenemos las mismas tres consonantes con los verbos y con sustantivos relacionados. Y aquí abajo tenemos un diagrama que nos muestra la relación entre cuatro palabras que llevan las tres mismas consonantes, que son mem, lamed y kaf. Las palabras que tenemos aquí son reinó, un verbo, rey, reina y reino. Obviamente podemos ver la relación de esas palabras en español también. En lo que se llama cal, que es el tema más básico de los verbos, malach, reinó. También ya hemos estudiado la palabra rey, que es melech. Tenemos también malka, reina, y mamlaka, que es reino. Todas estas palabras son muy relacionadas, muy fácil de ver, porque tienen las tres mismas consonantes. Y en español también tiene una forma muy parecida. Tenemos la R, E al principio de todas esas palabras, y en la mayoría son también R, E, I, N. Solamente la palabra re es un poco diferente ahí. En otras formas del verbo, otros temas que vamos a estudiar, jifil y jofal, vemos también las tres mismas consonantes. Aquí tenemos himlich y aquí tenemos hamlach. Y esas dos formas también tienen que ver con reinar. Causó que reinara en jifil, que es causativo, y jofal fue causado que reinara. Es causativo pero pasivo. Y entonces todo esto, todas estas palabras tienen las mismas consonantes y nos dice que tiene una idea muy parecida. Eso la verdad nos va a ayudar mucho. Y tenemos algo parecido en español. Por ejemplo, del verbo amar, amar, y luego tenemos el sustantivo amor, un adjetivo amoroso o amable. Todas estas palabras son relacionadas y tienen una parte que es igual, que es am, am, que no cambia entre todas las formas. Y eso nos ayuda a relacionar esas palabras. Y en hebreo es igual también. Cuando tenemos muchas veces con los verbos tres consonantes, muchas veces también tenemos un sustantivo relacionado, tal vez también algunos adjetivos, otras cosas, otras palabras relacionadas con las mismas consonantes. Eso nos va a ayudar bastante. Si podemos saber las tres consonantes del verbo, también eso nos va a ayudar con sustantivos, con otras formas del verbo y muchas cosas más. El tema verbal principal o más básico se llama cal. Cal es la forma más básica del tema verbal. Y vamos a estudiar 5 formas en detalle que vemos aquí en negritas. Aunque menciona aquí 7 formas, 5 de estas formas son más comunes y los vamos a estudiar en más detalle. Cal, como pueden ver en esta tabla, es la forma más común. 51.700 veces casi.
Entonces, si hacemos aquí las matemáticas, 70% de los verbos son de cal. 7 de cada 10 verbos son de cal. Es bastante común. Y es la forma más básica del verbo. Voz activa simple. Y lo vamos a traducir muchas veces con el pretérito simple del pasado, habló. Con este ejemplo de hablar, habló. Es cal, la voz activa simple. Nifal es también simple, pero normalmente va a ser voz pasiva o voz media. Nifal, aquí es la segunda en esta tabla. Y una traducción, se habló o fue hablado. También es la forma simple del verbo, pero normalmente pasiva o voz media. Hifil, aquí, es otra forma más común. Un 12-13% de los verbos son de hifil. Es voz activa, pero causativa. Causativa, ¿qué significa eso? Que el sujeto obliga a alguien a actuar normalmente. Obligó a hablar, es la traducción con hablar. Es de hifil, voz activa, causativa. Después tenemos jofal, que no es tan común, pero para mencionarlo, voz pasiva de causativa. Fue obligado a hablar. Y en este ejemplo, el sujeto recibe la obligación de hacer algo, en este caso de hablar. Piel, piel es voz activa intensiva, intensiva. Gritó, no solamente habló, sino gritó, y es voz activa. Pual, otra forma no tan común, es voz pasiva intensiva. Fue gritado. Y hitpael, voz media intensiva, o podemos decir reflexiva muchas veces. Se gritó. Y podría causarnos un poco de confusión ver todas estas formas. Lo bueno de los diccionarios es que normalmente van a tener todas estas formas cuando buscamos un verbo en el diccionario. Buscamos la forma de cal, que es la forma básica, pero si queremos saber la definición en otro tema, otro de estos temas aquí, tenemos que muchas veces buscar esa definición en el diccionario, porque no realmente vamos a memorizar todas las definiciones posibles de los verbos. Por eso son tan importantes los diccionarios que yo les mandé que están en la plataforma, porque ahí vamos a ver las definiciones en los diferentes temas de los verbos. Ahora vamos a ver la flexión. Y vamos a usar la palabra flexión en una manera muy específica aquí con el hebreo. En español vemos que los verbos también presentan tiempo, aspecto y modo. Pero es un poco diferente en hebreo. Pero de todos modos tenemos estas cosas. En español tenemos los tiempos pasado, presente y futuro. Aspectos, tenemos perfectivo, una acción normalmente completada. Y el imperfectivo, una acción todavía en proceso muchas veces. El modo, tenemos indicativo, imperativo, subjuntivo, y los verbos impersonales también a veces se consideran modos del verbo, que son el infinitivo, gerundio y participio. En hebreo tenemos 5 elementos. Ya hemos visto 4 elementos que son persona, género, número y tema. De temas son esos 7 temas que apenas vimos, que 5 de ellos son más comunes, que vamos a estudiar más. Y el quinto elemento es lo que vamos a llamar flexión. El autor usa la palabra flexión de una manera muy específica aquí. Y flexión entonces incluye el modo, aspecto y los verbos impersonales en español. Y vamos a estudiar la flexión parte por parte en un momento. Una observación primero. Respecto al tiempo de los verbos en hebreo, puede ser algo que nos causa confusión. Es una parte difícil del hebreo.
Hay algunas flexiones que comunican un tiempo más consistentemente que otras flexiones, pero es el contexto y la relación con otros verbos que más nos va a ayudar a determinar el tiempo del verbo con certeza. El tiempo, la verdad, es una parte más difícil del verbo hebreo porque no es tan fácil como el tiempo en español, por ejemplo. El hebreo no expresa tiempo de la misma manera. Cuando conjugamos un verbo, vamos a presentar estas varias partes. PGN, persona, género y número, que es realmente la parte más fácil. Tema, que son las cosas que apenas vimos, cal, nifal, jifil, piel, etc. Y flexión, y aquí tenemos 7 flexiones posibles. Perfecto, imperfecto, imperativo, infinitivo constructo, infinitivo absoluto, participio o participio pasivo. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis de los verbos en hebreo, vamos a poner esta información. PGN, persona, género y número, tema y flexión. Y un ejemplo aquí, 3ms, tercera persona masculino singular, cal imperfecto. Y vamos a estudiar qué significa eso en un momento. Otra observación aquí del libro, el hebreo no tiene un modo subjuntivo, ni tiene una forma especial para el futuro condicional, aunque a veces vamos a tener esas traducciones dependiendo de su flexión. Una breve descripción de cada opción antes de entrar en más detalle. El perfecto básicamente es el modo indicativo con un aspecto perfectivo, como esperaríamos. Una acción completada, normalmente del tiempo pasado. El imperfecto es un aspecto imperfectivo, una acción no completada muchas veces del tiempo futuro. El imperativo es parecido a lo que tenemos en español, no hay mucha diferencia ahí, y los infinitivos y participios también. Entonces, lo que más va a ser diferente, que tenemos que prestar más atención, es al perfecto y al imperfecto, estas dos opciones de las fracciones. Ya mencioné que hay 7 posibles fracciones hebreas y vamos a verlas una por una. Aquí están divididos también por indicativo, imperativo y los verbos impersonales. Y cada uno que tiene un número es uno que debemos conocer, que son las fracciones más comunes que vamos a usar. Existen algunas también que no vamos a tener en las tablas porque no son tan comunes o son basadas en otras fracciones, pero las que tienen números aquí debemos notar especialmente. Número 1A, el perfecto. El perfecto, como ya mencionamos, describe una acción completada normalmente y normalmente es en el pasado y casi nunca inicia la cláusula. En general lo vamos a traducir con pretérito en español. Ejemplo con el verbo hacer sería hizo. Pero a veces se puede traducir con otros tiempos también que expresan una acción completada. Había hecho, pluscuamperfecto, he hecho, un perfecto, y habré hecho, del futuro. Su forma utiliza distintas terminaciones sobre los 3 radicales del verbo para indicar su persona, género y número. Y tenemos 3 ejemplos aquí. Katav es la forma básica, 3ms, y después, entonces pueden notar que no tiene una terminación ahí. Las otras formas aquí sí tienen una terminación después de sus 3 radicales. Tenemos Ketav dem. Entonces las 3 radicales aquí tenemos iguales, pero aquí tenemos la terminación dem, que nos va a decir su PGN, persona, género y número. Igual con esta tercera forma tenemos nu aquí al final, que nos indica su persona, género y número.
y lo vamos a estudiar más respecto a sus formas en la próxima lección, en el próximo capítulo. 1b todavía es perfecto, pero perfecto con VAV, y vamos a ver una diferencia aquí. Cuando tenemos la conjunción VAV antes del perfecto, puede ser VAV normal o VAV consecutiva. La VAV normal simplemente agregamos la palabra I al verbo, o en el caso de hizo, hizo. Pero la VAV consecutiva convierte el perfecto a una acción no completada. Normalmente futuro y casi siempre inicia la cláusula. VAV consecutiva va a iniciar la cláusula normalmente y se traduce como un futuro y hará. Entonces es importante notar esa diferencia. La VAV normal, como ya vimos, el perfecto normalmente no inicia la cláusula, pero la VAV consecutiva normalmente sí inicia la cláusula. Esa sería una diferencia, una manera de distinguir entre la VAV normal y la VAV consecutiva, porque su forma es básicamente igual. Se parecen mucho. Y el contexto es lo que nos indica cuál es cuál. Y como ya mencioné, la VAV consecutiva normalmente inicia la cláusula, la VAV normal no inicia la cláusula normalmente. Es una manera de distinguir esas dos formas. El imperfecto, número 2a. El imperfecto normal describe una acción no completada, imperfectivo. Normalmente es en el futuro y normalmente no inicia la cláusula. Casi nunca inicia la cláusula. En general lo traducimos con el futuro en español, hará, pero puede traducirse como cualquier acción no completada, incluyendo el subjuntivo. Entonces aquí tenemos otras traducciones posibles del imperfecto: hacía, estará haciendo, hiciera, cualquier tiempo o modo en español que comunican una acción no completada. Y va a depender de su contexto cuál es la mejor traducción. Su forma, aquí hay una diferencia, va a tener preformativos. Preformativos son consonantes antes, también con vocales, y terminaciones consonantes después de los radicales del verbo. El perfecto solamente tenía terminaciones consonantes después. El imperfecto va a tener preformativos también, muchas veces consonantes antes del verbo, de las tres radicales. Katav es la forma que vimos ya del perfecto, entonces una forma aquí con preformativo es yiktov. Y pueden ver ahí yod, ahí antes de las tres radicales. Y aquí en estos dos ejemplos tenemos tav como la consonante antes de las tres radicales de katav. Eso es el imperfecto. Y el imperfecto con vav, igual como vimos en el perfecto, si es vav normal, se traduce como un imperfecto simplemente con la palabra i. No cambia nada, solamente agregamos la palabra i, pero si es VAV consecutiva, la VAV convierte el imperfecto a una acción completada, como el perfecto. Entonces, cuando tenemos esta VAV consecutiva, básicamente la regla es lo cambia al opuesto. Si es perfecto, lo cambia a imperfecto. Si es imperfecto, lo cambia a perfecto, básicamente en su significado. Y se traduce entonces como un pretérito y siempre inicia la cláusula. La VAV consecutiva con imperfecto es muy común. 11.485 veces aparece esta forma con VAV consecutiva y se usa mucho en la narrativa, que mayormente va a ser lo que nosotros vamos a ver en nuestras traducciones, porque es la parte más fácil de traducir. La poesía, la profecía, muchas otras cosas son más difíciles. La narrativa es la parte más difícil, o más fácil, perdón, más fácil de la traducción. Y entonces vamos a ver muy seguido esta VAV consecutiva. Y tiene una forma muy distinta que nos va a ayudar mucho.
La VAV normal es VAV con shva, como siempre hemos visto. De la VAV normal, la palabra i. La VAV consecutiva con imperfecto agrega la VAV con pataj debajo de VAV y dagesh forte en la siguiente consonante, muy parecido al artículo en este caso. Otras gramáticas llaman la VAV normal vejiktol y la VAV consecutiva vajiktol. Son términos no necesitamos saber, pero si leen otros libros de gramática pueden ver estos términos. Una cosa más que su forma, que es diferente, que nos ayuda a distinguir el imperfecto consecutivo, es que siempre inicia la frase, igual como la VAV consecutiva con el perfecto. Casi siempre va a iniciar la frase, pero la VAV normal no. Entonces es una diferencia para distinguir la forma con VAV consecutivo que cambia el significado y la VAV normal. Eso es el indicativo. Ya entramos aquí al imperativo. Vamos a ver tres formas, aunque solamente una de estas formas necesitamos saber que está en las tablas que vamos a ver. El imperativo expresa mandatos y vamos a ver que en hebreo hay mandatos de primera, segunda y tercera persona. En español, los mandatos solamente tenemos en segunda persona. Podemos expresar las ideas de mandatos en tercera persona también y en primera persona plural, pero típicamente los mandatos, los imperativos, solo existen en segunda persona. Lo que tenemos en primera persona en hebreo es lo que se llama coortativo. Coortativo expresa una orden, un deseo o la determinación de cumplir cierta acción en primera persona. A veces también se usa para marcar propósito o resultado. Y ejemplos de traducción: haga, hagamos, para que haga. Y su forma, agregamos kametz he a la forma de primera persona del imperfecto. La mayoría de las diferencias vamos a ver que son basadas en el imperfecto. La forma del imperfecto es muy importante. Entonces tenemos el imperfecto niktov, que significa escribiremos, primera persona común plural, niktov, escribiremos, y niktová, con kametz he aquí, significa escribamos, coortativo, que expresa esta orden para nosotros, este deseo o determinación de hacer algo, coortativo. Pero no va a ser en las tablas porque no es una forma tan común y solamente tiene esta única forma aquí. El yusivo es una forma del imperfecto que se usa para dar órdenes o deseos en tercera persona. Y si estudiaron griego, también tenemos mandatos de tercera persona, que muchas veces vamos a traducir con la palabra que haga, que hagan, o simplemente haga o hagan de tercera persona, pero no es un mandato tan directo. Su forma, el yusivo, parece exactamente igual al imperfecto de tercera persona. Entonces, mayormente es por el contexto que vamos a determinar cuál es. Y a veces es una forma acopada, es decir, acortada del imperfecto. Entonces, otra vez no es una forma tan común. Una cosa que nos va a ayudar a distinguir el coortativo y el yusivo es la partícula na. La partícula na frecuentemente se usa con los verbos volitivos, coortativo, yusivo y el imperativo. Y es como la palabra por favor, leve en español. O porfis. Por favor, na. Y entonces eso nos ayuda a distinguir si es yusivo o coortativo en vez de ser otra forma. Y el imperativo, aquí número 3, eso nos indica que va a ser en la tabla. El imperativo vemos solamente con segunda persona. Da mandatos, órdenes en segunda persona, como haz o haced.
Y en su forma, el imperativo quita o cambia los preformativos del imperfecto, dejando las vocales más o menos iguales. Y un ejemplo con este verbo katav. Tenemos el imperfecto tiktov, tiktov, que significa escribirás, segunda persona singular, y ketov significa escribe. Pueden ver que la forma es casi igual, solamente quitamos el preformativo, que en este caso es tav, con su vocal hirek. Si quitamos eso, nos deja con la forma ketov, que es el imperativo. El infinitivo vamos a tener dos formas, pero su significado mayormente es muy parecido al español, como el verbo hacer. Las palabras que terminan en er, ir o ar son infinitivos en español. Y tenemos dos infinitivos en hebreo. El infinitivo constructo lo vamos a traducir como el infinitivo en español, como hacer. Frecuentemente vamos a ver el infinitivo constructo con un prefijo. Puede ser le para hacer, puede ser con be o que, cuando hace, y entonces indica un propósito o un tiempo. También puede tener el artículo. Y una forma muy común de este infinitivo constructo es lemor. Lemor, que aparece casi 1000 veces en el Antiguo Testamento, sirve para comenzar una cita. Muchas veces entonces no lo vamos a traducir exactamente, porque tenemos esta expresión en hebreo y tenemos algo muy parecido en griego también, si han estudiado eso. Y dijo Dios al decir, o dijo Dios diciendo. Entonces no tenemos que traducir esto literalmente, realmente funciona como las comillas de una cita. Entonces cuando tenemos una expresión así, Dios dijo diciendo, podemos en vez de traducir esta palabra diciendo, nada más poner las comillas y dar la cita directa de lo que dijo la persona, porque es normalmente lo que comunica esta expresión en hebreo. La forma del infinitivo constructo, para formarlo, quitamos o cambiamos los preformativos del imperfecto 2ms, que es la misma forma del imperativo. Un poco difícil ahí, pero el contexto nos va a hacer muy claro cuál es. El imperativo y el infinitivo tienen significados muy diferentes y debe ser muy obvio en el contexto cuál es. Número 5. El infinitivo absoluto tiene una forma muy parecida, vamos a ver en un momento en su forma, y tiene unos usos específicos. Muchas veces lo podemos traducir nada más como el infinitivo en español, hacer, pero tiene otras funciones también. Número 1, puede ser enfático cuando aparece con otro verbo de la misma raíz para dar énfasis. Tenemos este ejemplo aquí con el verbo morir, morir, morirás, pero no lo vamos a traducir así. Ciertamente morirás. Da énfasis en este verbo, ciertamente morirás. Imperativo, a veces este infinitivo se usa como un imperativo, y vemos eso en español también. Sakor, acuérdense, simplemente se usa como imperativo. Simultáneo, cuando aparece con otro verbo y dos infinitivos absolutos, nos da la idea de dos acciones que están ocurriendo simultáneamente. Literalmente tenemos este ejemplo aquí, y caminaba, caminar y comer. Porque tenemos el verbo halak, también con su forma del infinitivo, pero no lo vamos a traducir así, caminaba, caminar. No, expresa aquí una acción simultánea. Comía mientras caminaba. Y otra función complementario. Toma el aspecto, el tiempo y aspecto del verbo anterior y funciona tal como él. Su forma
Es parecida al infinitivo constructo. Básicamente alargamos las vocales del infinitivo constructo. Tenemos ketov del infinitivo constructo y gatov aquí con vocales diferentes largas es el infinitivo absoluto. Otra cosa que nos ayuda a identificar el infinitivo es saber que son negados por la partícula específica bilti. Bilti, y entonces no es por la partícula negativa lo que hemos estudiado. Eso nos ayuda a identificar el infinitivo. Participio y gerundio. El participio es un adjetivo verbal y entonces vamos a ver que tiene los tres usos normales de un adjetivo. Atributivo, modifica un sustantivo y concuerda en género, número y determinación. Y entonces puede tener el artículo. Predicativo, también otra función del adjetivo. Y en este caso nunca es determinado, pero concuerda en género y número con el sustantivo. Y sustantivado funciona como un sustantivo. Su forma es como un adjetivo verbal y entonces tiene las mismas disinencias de los adjetivos que hemos estudiado, las mismas terminaciones que ya estudiamos de los adjetivos, como a, cambias g para femenino singular, im, masculino plural, ot, femenino plural. Y número 7, el participio pasivo, que solo existe en cal y se distingue por un shurek después del segundo radical. Esta forma aquí, katuv, shurek aquí nos indica este participio pasivo después de la segunda consonante aquí. Y vamos a traducirlo hecho. Estas son las 7 flexiones que vamos a ver en hebreo. Aparte de eso, algo que nos complica la cosa un poco es que los verbos también pueden tener prefijos y sufijos. La conjunción pav y la g interrogativa pueden agregarse a cualquier verbo, mientras que las preposiciones prefijas be, le, que y el artículo ja solo se agregan a los infinitivos y participios. Son los prefijos que podemos tener y podemos tener sufijos pronominales con los verbos que van a ser los mismos que estudiamos con los sustantivos. Y algo que nos ayuda es que los verbos siempre toman el tipo 1 de los sufijos, pero cuidado porque muchas veces toman las formas alternativas. Recuerden que estudiamos 5 formas alternativas del tipo 1 de los sufijos y entonces esas formas vamos a ver muy seguido con los verbos. Como pueden ver aquí, hu ahí es de tercera persona masculino singular, pero es la forma alternativa. Y oto ahí, bueno, eso es otra manera de decir la misma cosa. Misceláneo, porque siempre hay más información. Pero ya vamos más de la mitad. Él menciona aquí, sería obvio, pero no siempre es fácil reconocer todas las partes de un verbo. Los verbos hebreos son complicados porque presentan prefijos muchas veces, la conjunción, preposiciones, el artículo, y sufijos pronominales, y también en el imperfecto especialmente tiene preformativos y terminaciones, muchísimas partes del verbo. Entonces puede ser muy complicado. Lo más básico entonces es encontrar las 3 consonantes que son los radicales del verbo. Y si encontramos los radicales, podemos ver cuáles son las otras partes, los preformativos, terminaciones, prefijos y sufijos de los verbos. Otra cosa que nos ayuda a distinguir las diferentes flexiones o temas es el cambio de vocales.
Cada tema y cada flexión tiene un orden específico de vocales que nos ayuda a distinguir sus formas. El perfecto es fácil, ¿verdad? Realmente, porque el nombre de cada tema representa el orden de sus vocales. Vimos los 7 temas y aquí da 2 ejemplos con piel, piel, perfecto. Y tenemos este verbo kitev, kitev, aquí, y pueden ver las 2 vocales y e, como también vemos en piel, hirak y sere. Hifil, vemos también que tiene 2 vocales hirak, hirak y hirakyod, es hifil perfecto. Entonces, otra vez, tiene las mismas vocales que la palabra hifil, que entonces nos ayuda mucho. El imperfecto es un poco más complicado, pero todavía tiene un orden específico de sus vocales. Por ejemplo, aquí menciona cal imperfecto, tiene el orden isu, clase I, sheva, clase U de vocal. Luego, hifil imperfecto tiene el orden asi, clase A vocal, sheva, clase I vocal. Y algo que nos ayuda también es que las demás flexiones del verbo, el imperativo, los infinitivos, los participios se derivan del imperfecto. Entonces, si entendemos el imperfecto, estamos bien porque las demás flexiones se derivan de eso. En el análisis tendremos que decir las diferentes partes de los verbos. Algunas observaciones antes de ver la tabla. Él aquí nos va a dar letras específicas que van con cada parte de persona, género y número, tema y flexión. Una letra mayúscula siempre marca una nueva categoría. Entonces, cuando tenemos una letra mayúscula y después una minúscula, es diferente que cuando tenemos 2 mayúsculas. Cada verbo no tendrá necesariamente todas las partes. Por ejemplo, el infinitivo constructo de cal no va a tener persona, género y número. Los verbos impersonales simplemente no tienen esa parte. Y también los verbos pueden tener prefijos y sufijos, que también debemos mencionar al analizar los verbos, aparte de toda esta información. Entonces aquí tienen la tabla. La parte de persona, género y número realmente es fácil. Eso ya hemos hecho con los pronombres que estudiamos. Primera, segunda o tercera persona, masculino, femenino, singular o plural. Son las opciones. La parte difícil que deben estudiar más es del tema y de la flexión, y especialmente las que tienen una forma distinta que no esperaríamos. Cal, fácil, es Q, hifil, H, pero cuidado aquí, piel es D. Nifal, N, hitpael, HTD, jofal, HP, pual, DP. Con la flexión, algunos son fáciles, algunos más difíciles. P es de perfecto. Perfecto con VAV consecutiva, tenemos P aquí y V después. Imperfecto simplemente I, pero luego tenemos otras formas del imperfecto. Imperfecto con VAV, imperfecto cortativo, imperfecto yusivo. Entonces, es necesario especificar si es una forma diferente del imperfecto. El imperativo, vamos a usar la letra V, mayúscula. Infinitivo constructo, NC. N es de infinitivo y C de constructo. Y del infinitivo absoluto, NA. PTC de participio y PTCP de participio pasivo. Estudien mucho esta tabla porque en el análisis será necesario poner toda esta información de los verbos. Y también él muchas veces va a usar estas abreviaciones y entonces para saber qué significa cuando él menciona esas letras es bueno y necesario estudiar esta tabla, especialmente la parte de tema y flexión, que es la parte nueva para nosotros. La forma léxica, mencioné hace rato
que su forma léxica normalmente de los verbos será su forma 3ms cal perfecto. Cal es el tema más básico, perfecto el tiempo más, bueno, la flexión más básica, y 3ms, tercera persona masculino singular, es la forma que vamos a memorizar de los verbos normalmente. Y para formar esa flexión, esa forma, colocamos las vocales kametz y patach debajo de la primera y segunda consonante de los tres radicales. Que un ejemplo aquí, rajav. Normalmente es el patrón. Hay algunas excepciones que vamos a ver aquí. Algunos verbos solo tienen dos radicales. Algunos verbos son copulativos, entonces tienen una forma distinta en su forma léxica. Y simplemente existen algunos verbos irregulares, como siempre hay de esperar. Los verbos débiles. No vamos a estudiar esto mucho en detalle ahora porque lo vamos a ver más en el capítulo 9. Pero una breve introducción a estos verbos débiles. Cuando un verbo tiene guturales, por ejemplo, va a ser un verbo débil. Si tiene una gutural en su primer, segundo o tercer radical, es un verbo débil. También un verbo que tiene yod o nun en su primer radical va a ser un verbo débil que va a tener cambios. Vav o yod en el segundo radical también es un verbo débil. He en tercer radical también es un verbo débil. Y verbos gemelos que tienen los radicales 2 y 3 iguales y otros que son múltiples que tienen varias de estas cosas son verbos débiles. Y como mencioné, no vamos a entrar en mucho detalle ahora porque lo vamos a ver más en el capítulo 9. El vocabulario nuevo de este capítulo tenemos amar, todos estos son verbos aquí, amar, dijo, bo, entrar, venir o llegar, dabar, habló, haya, era, halach, fue o caminó, ra'a, vio, shuv, voltear o volver, y shama, escuchó. Y pueden ver que dos de estos verbos son infinitivos en español y las demás son de 3ms, tercera persona masculino singular de cal perfecto. Aquí tenemos dos que son muy irregulares, bo, aquí tenemos el infinitivo entrar, venir o llegar, y aquí nos da la forma de 3ms, va, y también con shuv, tenemos aquí shav, que es la forma de 3ms, que son formas irregulares. Son verbos débiles, podemos decir. Pero lo vamos a estudiar más en detalle después. Lo importante por ahora es memorizar estos verbos, su pronunciación y sus vocales si son diferentes. Normalmente va a ser kametz bajo la primera consonante y patach bajo la segunda. Si es diferente, es importante notar eso. Y como siempre hay más información. Nada más, no vamos a ver esto en detalle por ahora, porque ya casi llegamos a una hora. Para no hacer demasiado tiempo por ahora, les recomiendo que impriman esta hoja de este verbo katav, porque aquí tienen todas las formas de todos los temas y las flexiones aquí, y también de su PGN. Entonces, todas las formas de este verbo. Y si pueden imprimir esta hoja y examinar cuáles son las diferencias, les puede ayudar a poder identificar estos temas. Pero por ahora no es necesario, solo es una recomendación, porque después vamos a estudiar cuáles son las diferencias entre los temas y las flexiones. Por ahora solo ha sido una introducción. Y para terminar, un concepto más, los eruditos siempre hablan de que si el verbo comunica más el aspecto o el tiempo, y la respuesta es sí. El verbo hebreo comunica aspecto, sí, ya vimos eso un poco, que comunica el aspecto perfectivo cuando una acción ha sido completada,
Y las flexiones del perfecto e imperfecto con VAV consecutiva comunican eso. Y también tiene el aspecto imperfectivo de una acción no completada. Y la flexión del imperfecto y perfecto con VAV consecutiva comunican ese aspecto. Pero también comunica tiempo. El verbo puede comunicar tiempo, aunque no es tan exacto en hebreo como con otros idiomas. El imperfecto con VAV típicamente es pretérito simple, una acción del pasado. El perfecto también pretérito simple, o puede ser pluscuamperfecto si es en el contexto con otros verbos del pasado. Los verbos copulativos tienen normalmente un tiempo presente. El perfecto con VAV puede tener un tiempo iterativo pasado, el imperfecto en pasado, o el futuro simple. Y el imperfecto, muchas posibilidades aquí, pero todavía puede comunicar tiempo, iterativo pasado, presente o futuro simple. Todo esto puede decir que el verbo hebreo comunica las dos ideas, aspecto y también tiempo. No tenemos que escoger entre esas dos opciones. Esa es toda la información de este capítulo. Sé que es mucha información. Les recomiendo que si les da tiempo que vean este video otra vez o por lo menos lean el capítulo una vez o dos veces más. Porque, como él mencionó al principio de este capítulo, es mucha información y no vamos a entender toda la primera vez. Seguramente al leer todo esto una vez no entendieron todas las cosas, yo tampoco. Entonces, yo les recomiendo que vean este video dos veces. También que lean el capítulo dos o tres veces más. Y lo vamos a leer otra vez después de estudiar los otros capítulos de los verbos para entender mejor todos estos conceptos. Es mucha información, yo sé, pero gracias por prestar atención si no dormiste. Y espero que haya sido de ayuda este video. Y primero Dios, nos vemos en el próximo. Saludos.